Muy, pero muy buenas tardes. Creo que es el mismo orden. A ver si nos pone aquí Sebastián. Es el mismo. Ándele, ahora empezamos. Ya nos movieron para que seamos bastante equitativos aquí con las participaciones. Saludo en primer lugar a Federico Bonazo, músico y escritor. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Marta Olivia. Qué gustazo saludarte, igual que Arturo, a Tere y a la audiencia de Astillero. Gracias. Arturo Cano, periodista, cronista en La Jornada. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Olivia, Tere, Federico. Un gusto, como siempre, estar por aquí con ustedes en la mesa que menos aplaude. Eso. Oigan, a ver, es mi idea, antes de saludar a Tere, permítanme, es mi idea o Tere siempre va al final para moverla. A ver, ahorita saludo a Tere y ahorita nos ponemos de acuerdo, porque esto tiene que ser bien parejo siempre. Y Tere Rodríguez de la Vega, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida. Hola, Marta Olivia, Federico, Arturo. No siempre me ponen al final, pero además yo feliz porque así les copio acá. Y luego termina uno diciendo, coincido totalmente con los compañeros anteriores. Sí, no, es padre porque va viendo uno lo que les falta y dice, ay, me faltó esto. Muy bien. Empezamos esta mesa, pues inevitablemente, porque además tenemos un argentino aquí en la mesa, argentino-mexicano, el Papa. Platicamos con Fernando de Buenabad Domínguez y nos hablaba de lo que representaba, de lo que representa todavía el Papa Francisco. Y ayer estuvimos con Bernardo Barranco y hablaba de esta mediatización y esta mercadotecnia en torno a este funeral de Francisco. El tema que ustedes quieran abordar. Federico. Sí, bueno, a ver, al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio, que era su nombre secular, se lo puede ver de dos maneras. Una, si tú lo analizas dentro de la política del Vaticano, la historia de esa política y lo que significa en términos de conservadurismo y de control social de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, bueno, era un papa casi rayando en lo revolucionario, digamos. Un papa que diga que los homosexuales también son hijos de Dios, que haya puesto a un par de mujeres en puestos importantes en el Vaticano, que diga que es mejor ser ateo que decirse muy católico, pero andar odiando a todo el mundo, en referencia clara a los discursos de odio de su compatriota Javier Milei. Un papa que, sin bien no logró solucionar, porque acaso no alcanzaba un papado tampoco para ir a fondo con la estructura de abuso sexual de menores, de la pederastia que hay en la iglesia, por lo menos dio algunas peleas, la dio contra el Opus Dei, regañó a Rivera en México, recordemos en su visita en México, tuvo sus encontronazos también con la curia conservadora mexicana, vaya, hizo llorar al jefe de la bancada republicana en el Congreso de los Estados Unidos con su discurso en favor verdaderamente cristiano, porque claro, hay que entender que muchos de los políticos que tienen un ADN, una educación, una cultura cristiana, por más que se hayan dedicado permanentemente a no respetar los mandatos y dogmas del Nuevo Testamento y de Jesús, pues por lo menos les pega en su naturaleza o en su educación cristiana, ¿no? Más que en su naturaleza. Entonces, fue un papa que hizo muchísimas cosas que desde cierto punto de vista, insisto, como lo ven, si uno mira lo que ha sido la reacción de la prensa conservadora a la muerte de Francisco, es una reacción casi de odio, de tratarlo de apóstata, sutil o directamente, como hizo Javier Milei, que lo llamó representante del maligno en la tierra, se cansó de insultarlo. Julián Macías hacía un recuento en X de lo que han sido todos los insultos que después borró de Twitter de X, el mismo Milei, a Bergoglio, y bueno, es una cosa increíble. Ahora que va, no fue a ninguna misa de Bergoglio jamás, Javier Milei, pero ahora va con una delegación carísima a Roma porque es un presidente que le encanta estar fuera de la Argentina viajando y gastando dinero. En fin, si lo vemos así, es un hombre casi
que desafió ese conservadurismo inveterado de la Iglesia Católica. Si lo vemos desde una postura de reclamos y agravios tan añejos como importantes, pues un hombre que apenas pudo modificar las estructuras mismas de ese conservadurismo de la Iglesia Católica. Pero un personaje que se lo va a extrañar en una coyuntura, por supuesto se especula sobre quién lo va a suceder, porque en una coyuntura de avance de la ultraderecha mundial, como estamos viendo, que venga ahora para colmo a ser de segunda a Trump y a la Meloni, que los tiene, el Vaticano está, recordemos, es un estado rodeado por el Estado italiano, que venga un hombre conservador y que retroceda muchas de las enseñanzas de este papa que fue ambientalista, pacifista, tolerante, sería un retroceso, sin duda, en este mundo que estamos viendo tan lleno de retrocesos, por cierto. Gracias, Fede Bonazo. Arturo Cano, ¿qué decir de lo que sigue para la Iglesia, del papel que jugó Francisco? Porque hay en la Iglesia Católica, la más conservadora, se le veía como una persona muy liberal, muy de izquierda. Sin embargo, la izquierda o ciertos sectores de la izquierda lo veían como muy tibio, como que no le entraba totalmente, era como más de discurso, pero que no había cambios tan profundos. ¿Cuál es tu comentario? Pues eran las dos cosas, ¿no, Marta Olivia? Sí, las contradicciones. Yo creo que eran los dos puntos. Fíjate que Miguel Lara en la revista Presente hizo un pequeño recuento, ahora que mencionaba Federico esto del representante del maligno en la tierra, que así fue como lo llamó Milei. Miguel Lara en la revista Presente hace un recuento de los insultos que desde los sectores conservadores de la política y de la jerarquía católica le lanzaron al Papa Francisco: comunista, socialista, castrochavista, peronista, populista, imbécil, representante del maligno, kirchnerista, mamarracho sin ningún nivel intelectual, antipapa, capellán de la cámpora, compinchado de Xi Jinping, tráiler del anticristo, Maradona de la teología. Ese me gustó, el último. Bueno, ya nos estamos volviendo, según las coyunturas informativas, en expertos ahora en derecho canónico y en cónclaves cardenalicios, aunque muchos de nosotros lo más que hemos estado cerca de un cónclave es cuando fuimos al cine a ver la película, buena, por cierto, que trata justo de este asunto del relevo del Papa, ¿no? Para muchos, como tú decías, efectivamente, Francisco fue un reformador de la Iglesia, pero que se quedó más en el plano declarativo y que logró modificar algunas pequeñas cosas de esa estructura pesada, gigantesca de la institución más antigua del planeta, que es la Iglesia Católica. Deben agradecerse aún con eso, pues su compromiso que expresó en un par de encíclicas y en discursos y cartas y declaraciones con asuntos tan cruciales para la humanidad como los daños que causa el cambio climático, como la solidaridad y la compasión hacia los migrantes, e incluso uno de sus últimos pronunciamientos sobre Gaza, que se sumó a otros relacionados con la niñez de Gaza. Yo que no me considero experto en ninguno de los temas que últimamente circulan y que dan lugar a la aparición de ejércitos de especialistas en diversos temas, pues consulté a una persona que habitualmente consulto, pues ya de tantos años de reportero uno tiene para ciertos temas, digamos, académicos, colegas, gente interesada en distintos asuntos a las que consulta sobre. Yo hay una persona que consulta un par, pero una de estas ahorita fuera de circulación, sobre asuntos de la jerarquía católica mexicana o de la Iglesia en general. Y ahora sí que me quedé apantalladísimo porque a mi pregunta de cómo veía la sucesión papal, su respuesta fue una palabra: híjole. Y después un montón de materiales que me empezó
con la conclusión de, bueno, pues échales un ojo, pero lo que sí te puedo decir es que ahí mencionan algunos al arzobispo Carlos Aguiar, pero en realidad es más relleno, el arzobispo mexicano, que una realidad, porque esta es una disputa donde hay muchas intrigas y mucho, pero muchísimo dinero. Gracias, Arturo Cano, sobre todo esa parte. Y fíjense, Tere Rodríguez de la Vega. A ver, el Papa dijo, Francisco, dijo, las mujeres son la cosa más linda que hizo Dios. La iglesia es una palabra femenina y no se puede hacer teología sin esta feminidad. Sin embargo, ¿qué tantos cambios hizo el Papa por realmente hacer que las mujeres se vieran en una institución bastante, hay quienes dicen caduca a estas alturas? Pues hizo mucho menos de lo que generó como expectativa, ¿no? Creo que una de las cosas en el margen de lo posible en la Iglesia Católica, ahora que también en las ultraderechas es tiempo de mujeres, es que hubiera cierta apertura a que las mujeres rompieran el techo de cristal también de esa jerarquía, ¿no? Creo que al final se alcanzó muy poquito por resistencias internas de la propia estructura de la Iglesia Católica, y sin embargo creo que en el tema género, pues el Papa Francisco mostró como todas sus claroscuros, ¿no? A mí me parece como que el hecho de que hablemos de un Papa progresista, cuando estamos delante de un perfil que calificaba el aborto y el derecho a decidir de las mujeres como un crimen, y en el mejor de los casos como un pecado que se podría perdonar, pues nos dice que tan rancia es esa institución, ¿no? Si un discurso como este suena progre. Pero también, al mismo tiempo, si nos ponemos a leer la carta que el Papa Francisco le escribió a una mujer trans que logró tener una cita con él, que logró encontrarse brevemente con él en el Vaticano, pues vemos que a este Papa le quedó a la izquierda y resultó mucho más progre de unos feminismos transexcluyentes que le quedan muy a la derecha al Papa progre, ¿no? Entonces creo que en la complejidad ideológica que nos tocó vivir, acá tenemos como una muestra interesante, ¿no? Me parece que todo movimiento al interior de la Iglesia Católica es un movimiento que no solo tiene que poner a girar unas inercias de una institución viejísima a la que le cuesta mucho y lo ha intentado desde el Concilio Vaticano II, le ha costado mucho trabajo como que ponerse un poco más al día, lo hace con mucha torpeza, pero también creo que el momento en el que llegó este Papa después de 2 pontificados extremadamente reaccionarios y conservadores, sí pinta un escenario en el que su voz contrapunteaba con el movimiento a la ultraderecha que está sucediendo en muchas latitudes del planeta. Yo creo que el impacto del discurso de la fe católica o de la jerarquía. Parece, a ver, no te escuchamos, algo pasó por ahí. Sí, algo ocurrió con tu audio. A ver. Obra del maligno en la tierra. Sí, ese lo puse. Algo estás diciendo, mujer. A ver, ¿ahí? ¿Regresé o no regresé? Sí, ya. Okay. Adelante. ¿Sabe dónde me quedé? Pero lo que decía es que si bien el margen de transformación de una institución como la católica, que finalmente sigue justificando y legitimando mecanismos de poder que deberíamos poder superar y deberíamos superar en ese sentido a todas las fes que legitiman las relaciones de opresión, etcétera, etcétera, pero lo que sí es cierto es que en un mundo en donde el sentido común se está volcando en muchas latitudes hacia una extrema derecha tipo Trump, el contrapunteo tipo Papa Francisco no está de más, ¿no? No solo en temas cruciales como los de Gaza, porque el Papa Francisco, no teniendo compromisos geopolíticos como los que le callan la boca a muchos de nuestros líderes progresistas, ¿no? Y nuestras líderes progresistas, pues pudo decir cosas que no se han dicho respecto al genocidio en Gaza, por ejemplo, ¿no? Y lanzó críticas frontales, por ejemplo, a Trump, ¿no? Creo que esa
esa disputa por el sentido común en tiempos de ascenso de la ultraderecha no es poca cosa, por mucho que reconozcamos los límites de transformación de una institución como la jerarquía católica, que en realidad es parte del problema y no de la solución, ¿no? Pero ahora que se dé el relevo, pues veremos qué pesa más, ¿no? Si pesa más esta iglesia que se puede más o menos acomodar discursivamente a un consenso progre, aunque eso no cambie verdaderamente las cosas, o bien si gana una reacción tipo Wojtyla o tipo el conservadurismo más rancio, que va a dejar a la Iglesia Católica sin esa voz que contrapunteaba en esa disputa por el sentido común a las grandes voces de la ultraderecha. Pienso, por ejemplo, pues en el espejo Trump-Papa, ¿no? Que había sido interesante como una voz crítica a ese liderazgo ultraconservador del norte global. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Y bueno, pasando al otro tema, ¿alguien quiere agregar algún punto, algo a agregar? Porque luego se nos queda por ahí, ¿no? ¿Nadie? No va Claudia, ¿no? No va varios jefes de estados a las exequias de Bergoglio, pero Claudia Sheinbaum no. Creo que va, no sé si de la Fuente o a quién envía. Rosa Isela, la secretaria de Gobernación va para allá. ¿Arturo? Arturo se nos quedó diciendo algo muy importante. Hizo así. Y cuando poniendo un punto sobre una I. Mírate, cuando te quedaste hablando sola, nadie te bulió. Así no se bule. A ver, vamos a recuperar a Arturo Cano en un momentito más. Apenas le iba a decir, es que empezó así con mucho énfasis que iba a decir algo y le ganó. Yo creo que hay que pedirle, producción, que se vuelva a conectar nuestro queridísimo Arturo Cano, y es que iba a empezar lo sabroso de la polémica con Ariadna Montiel. Bueno, ha pedido, me parece que uno de los sellos que está pasando ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum es que hay molestias con algunos funcionarios y una situación que antes no pasaba tan claramente. Por ejemplo, con Andrés Manuel López Obrador, había gente que no estaba de acuerdo con ciertos funcionarios, pero era más fácil que se filtrara por columnas, por textos, que hubiera una acusación muy directa. Ahora, un grupo de diputados de Morena, diputados y diputadas, acusan a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, de malos tratos, de corrupción y falta de transparencia. Incluso, pues le han pedido a Ricardo Monreal que vaya a exponer. A ver, Arturo, ¿qué pasó? ¿Qué ibas a decir, perdón? ¿Qué ibas a decir, Arturo, que te quedaste como quisiste? Yo creo que fue censura de lo más alto, porque solamente iba a decir que me había faltado quizá el comentario de que muchos de los que van a ir al funeral o de los que ahora expresaron condolencias, realmente estaban celebrando, estaban festejando el deceso de este papa, ¿no? Que no era de su gusto, era nada más esa acotación. Con razón. Ayer dijo Bernardo Barranco que había un club de curas que le pedían a Dios que ya se llevara a Francisco. Así de fuerte. Y bueno, uno de ellos debe ser el cardenal, ¿cómo se llama, Marta Olivia? Leo Burke, el cardenal que ahora mencionan como candidato de Trump al papado. Así es. Porque es un cardenal ultraconservador y él sostiene el apoyo dentro de la Iglesia Católica de Eduardo Verástegui, nada más y nada menos. Híjole, ese Verástegui hay que estar. Y decía también hace unos momentos Buenabad Domínguez que hay muchos ultraderechistas, hay muchos personajes así en toda Latinoamérica, que hay que estar, que están como medio ocultos, pero que ya se empiezan a salir más claramente. Bueno, pasamos al tema de Ariadna Montiel. Decíamos que en este gobierno, pues directamente ya hay revueltas de los mismos, no de la oposición, sino de los mismos diputados de Morena, donde están pidiendo la remoción de esta funcionaria claramente y piden que el tema ya se llevó a la mañanera, pero oficialmente no lo ha llevado Ricardo Monreal. Federico Bonazo, al respecto. Me atrevo a soltar una hipótesis, que es la que manejo en la columna que publiqué esta semana en Diario Red, que es que conviven un tiempo dos fenómenos.
quisiera uno creer al menos que conviven a un tiempo dos fenómenos en esta andanada que hemos visto, como tú muy bien señalas, Marta Olivia, con acusaciones o incluso la misma presidenta regañando a Andrea Chávez, cosas que no veíamos en el sexenio pasado y que podrían explicarse, y sin duda se explican, porque ha comenzado a rugir las tripas indigestas de ese gran monstruo hegemónico que es Morena, sin duda, empiezan los jaloneos internos, eso lo podemos además sustentar con una serie de variables que estarían sobre la mesa de manera muy evidente, ¿no? Los grupos que, aunque están prohibidos en los estatutos, se producen inevitablemente en una estructura del poder territorial, de la multiplicidad de personajes que la habitan, como es Morena. Por un lado vemos unas bases que en otras situaciones han sabido protestar lo que son maniobras francamente contrarias al ideario más elemental morenista, ni siquiera a un ideario marxista o de izquierda tan decidida, sino simplemente a lo que sería el decálogo obradorista más elemental, que empieza con el no mentir, no robar, no traicionar, sigue con por el bien de todos, primero los pobres. En fin, hay ciertos hartazgos, lo vimos de manera muy clara, como ejemplo muy claro, con la elección de Clara Brugada o Omar García Harfuch, esa disputa que hubo para el candidato o candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde claramente las bases manifestaron una posición ideológica, una memoria histórica, y si no torcieron las manos de la dirigencia, por lo menos ejercieron una presión que pensamos muchos que fue relevante. Y por el otro lado, también estamos viendo ahora ciertos hartazgos de algunas voces que por lo general proponían lavar los trapos sucios en casa, se molestaban mucho cuando se ejercía algún tipo de crítica pública a figuras del propio partido Morena, incluso voces que defendieron lo que a mi modo de ver, pero puedo estar equivocado o en todo caso no pienso como ellas, lo indefendible, es decir, voces que decían, no, bueno, Yunes es muy necesario, incluso hubo amagos de darle la credencial a Yunes, lo vimos a Fernández Noroña muy, muy contento dando en esa ceremonia de entrega de la credencial morenista a Yunes, cuando eso después hubo que retroceder. Me refiero a que hay como un hartazgo y un estadio, ojalá fuera eso, de autoconciencia en la 4T que dice, bueno, esto tiene que tener un límite y máxime cuando no estamos en una coyuntura electoral como la del 18 que exigía juntar todas las alianzas posibles para llegar al poder político, ese que se le había negado a la izquierda en México de manera permanente, con fraude electoral de por medio o no. Esa autoconciencia que hoy estaría, repito, produciendo que algunas de las voces importantes e influyentes de la 4T diga hasta aquí, que le hayan dado, por ejemplo, a López-Gatell en algunos espacios declaradamente o que sabemos que son afines al oficialismo, tanto lugar para que se pudiera explayar y denunciar lo que muy bien denunció, además con mucho conocimiento técnico del encuentro de Mario Delgado con la industria de la comida chatarra, habla también de esto que podemos hipotetizar como un Estado o al menos una pequeña apuesta por la autoconciencia política de la 4T. Pero eso convive, perdón si me estoy extendiendo, acá termino, convive con lo que son las disputas internas territoriales evidentes, que dan para todo otro camino de análisis, donde las facciones están ya empezando a materializar lo que los estatutos prohíben, ¿no? Esas dos cosas, me parece a mí, que están en este momento produciendo lo que vemos que a ti también te llama la atención, ¿no? O sea, ciertos movimientos que siguen siendo detenidos con la verticalidad del liderazgo de la presidenta, pero que empiezan a moverse con una autonomía que nos habla de disputa interna muy, muy fuerte, que se va a ir acrecentando hacia el 27 y ni hablar hacia el 30. Gracias, Federico. Y bueno, otra vez dice Jimmy Feje, y con eso vamos con Arturo. Y otra vez la presidenta tiene que salir al rescate. Bueno, la vieja política está muy, muy viva dentro de Morena, porque
este tema movería a risa si no fuera tan serio, ¿no? Y creo que el punto de partida tiene que ser, el propio coordinador de los diputados expresa a la prensa lo dicho en una reunión privada de diputadas y diputados. Y a la vez se presenta como el gran salvador, como el gran solucionador. Eso es clásico hubo en la época del PRI, hubo funcionarios que así fincaron, que edificaron carreras muy importantes, creaban el problema y después lo solucionaban y se presentaban ante el jefe diciendo, mire, yo solucioné este problema, ¿no? Cuando Ricardo Monreal en su declaración banquetera dice que él cree que es una buena funcionaria, Ariadna Montiel, y luego agrega, espero que no se llegue a formalizar ninguna solicitud, pues está diciendo, yo estoy solucionando un conflicto que yo mismo creo. Ahora, que yo mismo he creado. Ahora, sale la presidenta, pone un parón, como lo ha hecho en otros casos, pero pues debemos detenernos necesariamente en la figura de Ariadna Montiel, que es una mujer muy poderosa dentro de la 4T. Fue subsecretaria primero en Bienestar, a cargo de los programas sociales, luego pasó a secretaria y fue ratificada en este nuevo sexenio. Tiene nada más y nada menos en sus manos el control de los programas sociales, que son la insignia, la bandera, la manera de conexión con la ciudadanía, con el pueblo que tiene la 4T, y eso le ha traído pues una gran cantidad de enemigos, pero también mucho poder que rebasa los programas sociales. Ella tiene presencia político-electoral en varias entidades. Yo la vi, por ejemplo, actuando en la campaña de Chihuahua, ¿no? Ahí ella era muy cercana a quien fue candidata, Juan Carlos Loera, y a mí no me extrañaría que, conociendo el comportamiento, las trayectorias de los líderes parlamentarios de Morena, pues que esto estuviese relacionado con el parón de hace unos días a la senadora Andrea Chávez, que estaba haciendo promoción personalizada llevando ambulancias a las colonias de Chihuahua. ¿Por qué? Pues porque Ariadna Montiel tiene un grupo en Chihuahua que también está en la disputa por la gubernatura. Ahí, con el parón Andrea Chávez, uno de los principales beneficiados fue Cruz Pérez, el alcalde de Ciudad Juárez, un expanista que quiere ser gobernador y que se frotó las manos cuando el golpe de Andrea Chávez. Pero hay otro personaje que es el cercano a Ariadna Montiel y es el coordinador de los diputados locales de Morena, se llama Cuauhtémoc Estrada. Vean nada más la declaración que hizo Cuauhtémoc Estrada, el diputado local y suspirante a la candidatura en el 27. Dijo Cuauhtémoc Estrada, duró 2 horas la controversia y esa controversia se acabó ahorita en la mañanera de la presidenta Sheinbaum. Trabajo mata grilla. Bueno, pues por ahí va más o menos la cosa, yo creo. Por ahí va, y cómo son los entresijos. Tere Rodríguez de la Vega, lo que dicen en nuestros seguidores y demás, dice, lo correcto es no mentir, no robar, ¿no, Monreal? Sí, hasta rima. Creo que aquí además la presidenta abrió un tema interesante en este desaguisado, porque en su defensa y respaldo a Ariadna Montiel, una pieza clave, más allá del poder que tiene la estructura de Morena, pero una pieza clave de la Cuarta Transformación, porque hoy que en la mañanera dijo todo lo que hacía, pues en realidad un chorro de programas pasan por ahí, ni siquiera los directamente de bienestar, sino que mucho del aparato de la seguridad social está pasando por los diagnósticos y la infraestructura asamblearia que le está confiando a Ariadna Montiel, lo cual le dará mucho más poder del que ahora Arturo nos está llamando la atención que ella tiene, ¿no? Entonces, además de este respaldo a la figura de Ariadna Montiel, un respaldo no solo por el trabajo que está haciendo, sino incluso como de trayectoria política, recordando que ella también viene del movimiento estudiantil, de otra generación de un movimiento estudiantil. La 4T ahorita tiene
en la primera línea 3 generaciones de movimiento estudiantil en este país, ¿no? Está la propia presidenta, Ariadna Montiel, generación CGHera, y el secretario del Trabajo, que es generación 132, ¿no? Entonces, no solo como está este respaldo político de la trayectoria militante, sino también de su trabajo al frente de la Secretaría del Bienestar. Otra cosa que me llamó la atención de lo que dijo fue esto de nunca más vamos a caer en la práctica de que los programas sociales en realidad son como cuota política de los diputados y legisladores de Morena. Y en eso les está haciendo un llamado fuertísimo de atención a las voces que se filtraron en ese audio, porque si vemos, si escuchamos ese audio, en realidad lo que se está planteando ahí es que parecería que se les está cerrando la puerta de la Secretaría del Bienestar a una práctica que es muy reprochable, la práctica de poner al servicio de la creación de clientelas locales de los diputados en sus propias trayectorias políticas y como se ven en un futuro, los programas sociales, ¿no? Entonces, el reclamo, los señalamientos de corrupción en realidad en los audios fueron los menores. La afrenta, el agravio tenía que ver con no me recibe, yo que tengo estos eventos de entrega de juguetes a los niños, no me recibe. Como si en esta idea de que la política de una Secretaría de Estado debería estar mancuernada con las estrategias clientelares de los diputados en sus localidades. Y creo que el hecho de que la presidenta hoy haya dicho ya no más, ya no vamos a poner la estructura federal del bienestar social y de los programas sociales al beneficio o al servicio de la creación de clientelas políticas, me parece que de cara además al próximo Consejo Nacional de Morena, es un llamado de atención interesante a estas reacomodos e incipientes pugnas internas de las que nos estaba empezando a hablar ahorita Federico, ¿no? Así es, gracias Tere Rodríguez. Y bueno, justamente hablando de eso, ligando a este Consejo Nacional, a este llamado, pero también hay que subrayar el otro detalle, lo de Alejandro Murat, que va ahora sí que junto con pegado, la Comisión Nacional de Honor y Justicia ha determinado que él continúe su proceso de afiliación y demás en Morena, pero pues no sabemos, vamos a revisar, hasta anoche no había ningún comunicado oficial. Nos lo dijo el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, que esto había acontecido y que ya hay una impugnación al respecto. ¿Qué otros problemas se pueden exponer en este Consejo Nacional de Morena, Federico? ¿Y cuáles son los retos ahí a superar? Micro. Perdón. Hay muchas cosas interesantes en este encuentro morenista que vamos a ver. Una es el papel de Luisa María Alcalde mismo, que me parece que el resultado mediático, al menos, vamos a ver qué tanto ha sido su gestión interna, los resultados prácticos de la gestión, al menos en el ámbito de este consejo. Pero la imagen daría la impresión a veces de un poco vacilante ante lo que tú mencionas, por ejemplo. Murat, ¿entra o no? Yunes, ¿credencial sí o no? Que acaso no sea solo un problema de duda personal, sino que ella le toca dirigir un partido que está viviendo los sacudones que estamos comentando, es decir, un partido que está revisando la importancia, por ejemplo, o la necesidad de seguir incorporando chapulines o darle a los infiltrados un protagonismo interno superior al que las exigencias de los tiempos piden, porque repetimos, una cosa era la coyuntura del 18 y otra muy diferente es ahora. Claro, vendrán coyunturas electorales más temprano que tarde, casi siempre estamos en una revoltura de la urgencia de la coyuntura electoral. En el 27, ya está más cerca que lejos, se van a dirimir, si no me equivoco, 16 gubernaturas, y por supuesto que la maquinaria electoral y la maquinaria del poder y las reglas de las alianzas y de lo que se llama el realismo estratégico ya están estableciendo los combates, los olfatos, las alianzas. En fin, entonces, a ver qué figura sale de la dirigente del partido después de este consejo. Entiendo yo que hay dos temas muy importantes que van a dirimir. Uno es el del nepotismo, entendido como herencia sucesiva de un cargo a un familiar,
y que Morena decidiría, esperemos todos que así sea, porque además parece que hay una voluntad presidencial muy clara al respecto, aunque legislativamente la iniciativa de ley va a ser aplicada hasta el 30, porque sabemos que, entre otros, el Partido Verde Ecologista en esa alianza en la que está Morena con el PT también, le conviene muchísimo postergar esa regla porque tiene ciertas apetencias, por supuesto, políticas que dependen del nepotismo. Pero, en todo caso, Morena, y eso serían las señales directas ya no veladas que ha dado la misma presidenta, deberá en este consejo, en este encuentro, decidir que se aplican de inmediato, es decir, no al nepotismo. Y luego están la prohibición de los actos anticipados de campaña. Ambos puntos, ambos rubros nos hablan de, pues, un regreso, y a esto hay que sumar lo que decía muy bien Tere, que fue algo fundamental, que en la defensa de Ariana Montiel, la presidenta, da cuenta de que no puede continuar, ella dice, ya no, eso no sigue más, como diciendo, no debe seguir más, la práctica clientelar. Es decir, Morena está revisando sus elementos fundacionales, aquellos que se diluyeron por las necesidades pragmáticas de urgencia, de conquista territorial, del legislativo para conseguir las reformas y la mayoría en ambas cámaras. En fin, ahora que no se está en esa situación, aparentemente Morena estaría revisando varios de los postulados que le dieron identidad, fundamento y origen político, lo cual se celebraría. Veremos en el resultado de la reunión qué tanto esto se concreta, qué tanto no. Gracias, Federico. Sí, además del nepotismo electoral, también hablan precisamente de evitar los actos anticipados de campaña. Hay que decir que el Consejo Nacional va a ser el 4 de mayo próximo y ahora sí que esos son los temas fundamentales. Arturo Cano, ¿cuál podrían ser, qué hacer en el tema de los gobernadores? Hablo de Salomón Jara, hablo de Nale, que parece que ya está más tranquila después de que le fue negada la afiliación a uno de los Yunes. Sí, pues parece que ahí hay tranquilidad. Mira, yo creo que la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, al informar sobre la convocatoria que ya fue expedida por el presidente del Consejo Nacional, que es un gobernador, Alfonso Durazo, dijo que va a ser una reunión histórica. Tienen los morenistas esa tendencia a nombrar de esa manera un tanto épica cualquier paso, cualquier reunión, cualquier decisión que toman, darle un carácter de histórico. Pero tal vez aquí sí estemos frente a un suceso que al menos va a empezar a escribir otra historia de Morena, porque yo creo que la gran disyuntiva de esto que llaman partido movimiento, yo realmente creo que como partido no existe, es decir, si entendemos partido político como una estructura que tiene una vida regular, comités de bases, una agenda para dar seguimiento día a día de los problemas de su localidad, de su estado e incluso del país. En fin, pues esto no ha existido, más bien es una estructura que permanece adormecida durante 3 años y se activa en tiempos de elecciones. Esa estructura ahora tiene el gran dilema con estos dirigentes que además forman parte de lo que la 4T llama el relevo generacional. Y su disyuntiva es si esta generación de relevo convierte a Morena en un partido de izquierda, un vehículo de las causas históricas de la izquierda, o si se consolida en Morena lo que hemos visto hasta ahora en muchas entidades, que es una coalición de intereses y complicidades de la vieja clase política. Son 2 los temas de la agenda fundamentales y los 2 fueron puestos en la mesa, no por el partido, eso es muy importante, sino por la presidenta de la República. El tema del nepotismo y el tema de las reglas claras y el piso parejo hacia el 27. ¿Quiénes serían los principales perjudicados si el Consejo Nacional de Morena toma decisiones fuertes respecto de estos 2 temas cruciales? ¿Quién ha vivido poniendo candidatos
a diputados, a senadores, a gobernadores, desde la Cámara de Diputados o desde la Cámara de Senadores. ¿Quién ha hecho de esa práctica algo central en su carrera política? Pues personajes como Monreal y como Adán Augusto. Cuando yo recorrí el país, invitado por simpatizantes de Claudia Sheinbaum para presentar el libro que escribí sobre ella, pues me topé con que en la mayoría de los casos los grupos que apoyaban a Claudia Sheinbaum en los estados eran de oposición interna en Morena, porque los gobernadores estaban con Adán Augusto, porque le debían a Adán Augusto, de alguna manera, el haber sido candidatos, habían sido algunos de ellos compañeros en la Cámara de Adán Augusto, entonces se sentían ahí en deuda. ¿Quiénes de entre los gobernadores van a ser los principales afectados? Pues el que se ha opuesto abiertamente, por ejemplo, a la afiliación de Murat, pero que al mismo tiempo tiene su gabinete, y no solo su gabinete, sino la presidencia de Morena estatal, y a su hija, además, en el Comité Nacional de Morena. Me refiero a Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca. Entonces, pues, si Morena va a poner un frenón inmediato a esas prácticas de nepotismo, pues ahí ya viendo a los que resultarán afectados, pues también vemos quiénes se van a oponer o quiénes están ya oponiendo con acciones como esta de la rebelión de las diputadas y los diputados. Gracias Arturo Cano. Vamos a ver rápidamente este video de Luisa María Alcalde producción a partir del minuto 1:02, donde señala esos temas y a quién le cae el saco, Tere Rodríguez. Vamos a verlo primero. En segundo lugar, en segundo punto, también discutir los lineamientos del comportamiento ético, moral que deben tener nuestros representantes, servidoras y servidores públicos, protagonistas del cambio verdadero, militantes de Morena, sobre todo rumbo a la elección del 2027, es decir, reglas claras sobre qué se puede y qué no se puede hacer y cuándo son los tiempos para hacerlos. Estoy convencida que va a ser un Consejo Nacional fundamental para fortalecer a nuestro movimiento. Les seguiremos informando, les mandamos un fuerte abrazo. Morena. Bueno, pues ahí está esta respuesta. ¿Para quién va dirigido? ¿Quiénes andan? Bueno, en los estados hay muchísimos nombres, pero ¿quiénes? Lamentablemente podemos pensar en muchos nombres, o sea, nos sale Andrea Chávez porque acaba de pasar esto, ¿no? Y fue muy escandaloso, pero en realidad es un mensaje para muchos y muchas, ¿no? Al interior del partido. Híjole, yo escuchaba el mensaje de Luisa María Alcalde y en realidad lo que escuchaba de tono de fondo era que inicien los Juegos del Hambre, porque pues es un Consejo Nacional que está siendo convocado en su agenda y orden del día de cara a la organización de las elecciones del 27, es decir, Morena está arrancando en abril del 2025 el proceso electoral del 2027, eso es lo que nos están diciendo. Y a mí, por un lado, me parece que es una buena oportunidad para que, con los ojos de la nación puestos encima, pueda imponerse la agenda de un llamado a principios éticos en el recambio hacia el 27, elementales, no nepotismo y no agandalle, ¿no? No nepotismo y no anticipar tiempos de campaña, pero también al mismo tiempo, y ojalá prime esta voz, aun cuando al interior todos los Adán Augustos, todos los Monreal, todos los Salgado, todos los etcétera, van a estar intentando ver qué rescatan de cara al proceso electoral venidero, pero por otro lado me sabe mal que un Consejo Nacional de Morena pierda la oportunidad de volver a debatir el proyecto de nación que están llevando a cabo desde el poder, ¿no? Más allá de cómo se van a organizar internamente para no sacarse los ojos ni comerse vivos de cara a los procesos electorales venideros, además los primeros procesos electorales post López Obrador, ¿no? Las primeras candidaturas post presidencia de López Obrador, será como interesante verlo como fenómeno, a ver en el recambio de liderazgo qué tanto logra imponerse los llamados, por ejemplo, éticos que está haciendo Claudia Sheinbaum desde la mañanera a las propias filas de su partido. Okay.
pero me parece como que lamentable que no se aproveche también para decir cuál es el proyecto de nación que esta nueva camada de legisladores, por ejemplo, quiere llevar avante, que se dieran oportunidad las bases en un Consejo Nacional de decir, ¿en serio vamos a dejar abandonadas las 40 horas? Que se dé una discusión acerca del pragmatismo y los costos que está teniendo el pragmatismo ya ahorita instalado el segundo piso de la Cuarta Transformación. Es decir, en la agenda estricta electorera, exhaustivamente electorera de este Consejo Nacional, a mí me sabe mal porque me recuerda que Morena es mucho más una maquinaria de ganar elecciones y de conservar el poder político que un partido político que está intentando consolidar un proyecto de transformación sobre la base de un programa político que tiene que ser discutido, que tiene que ser evaluado y que tiene que ser evaluado de cara a lo que verdaderamente está sucediendo en el ejercicio del poder, ¿no? Bien. Gracias, Tere Rodríguez. Ya casi, pero no, tenemos más temas, pero antes de que se vayan, yo quisiera decirles, bueno, que hoy es el Día Mundial del Libro, y pues que sobre todo leemos 3.4 libros al año en promedio todos los mexicanos. Rápidamente, si quisieran hacer una aportación de lo que significa esta fecha, y no tiene que ver con la Secretaría de Educación Pública, porque ahí Mario Delgado solamente va a ver los de esta organización con México y solamente va a leer sus investigaciones y sobre todo de Barcel, de Coca-Cola, de Pepsi, pues para educar bien a los niños en nutrición en la SEP. Así que, Federico. Qué lindo que recuerdas eso. Es verdad que es una fecha que nos permite reflexionar, uno, sobre cómo estamos leyendo como mexicanas, como mexicanos. Dos, por qué son así. Tres, las tareas que se han hecho de parte de la 4T, por ejemplo, por comentar la lectura. Y ahí, para mí, lo que ha hecho la Brigada para Leer en Libertad, junto a la gente de Taibo y de Paloma Sáiz, sobre todo, es una tarea magnífica, acercar el libro, las grandes novelas, la ficción, la poesía a la gente. Me parece la más loable de las tareas que ha causado erisipela en la industria editorial controlada por la idea del lucro. Es decir, el libro es un objeto únicamente comercial y que venga alguien desde el Estado a poner en rebaja y en remate muchísimas obras, destruye la industria del libro. Para nada, ¿no? O sea, destruye la industria del libro, la gente que se quiere comprar libros caros que los ha seguido comprando. Más bien lo que destruye la industria del libro son otras maniobras con las que tiene que convivir el mundo actual. Una de ellas es el avasallaje que representa el streaming, el algoritmo que nos enloquece con TikTok cuando entramos a las redes sociales y empezamos a hacer el scrolling. Todas estas palabras que terminan en ing de la sociedad moderna que nos aleja de la tarea de leer, que tiene su complejidad y requiere su esfuerzo. Leerse un libro entero requiere cierto compromiso, pero el premio es maravilloso. Lo que pasa es que cada vez menos gente, según nos dicen las estadísticas, y esto no es un problema únicamente mexicano, llega menos al premio final que te ofrece la conclusión de un magnífico cuento, de una hermosa novela, porque nuestros cerebros están desacostumbrándose al ejercicio y al compromiso de una lectura que exige un poquito más de esfuerzo. Así que, bueno, siempre bienvenidas las tareas que estén encaminadas a fomentar la lectura. Los que nacimos y leímos muchísimo cuando éramos chavos, antes de la era digital, antes del internet, antes de que tú a un clic estuvieras la imagen de lo que más te llama la atención, tuvieras que hacer el esfuerzo de imaginarte cómo era el rostro de D'Artagnan, el esfuerzo de imaginarte cómo era el rostro de Madame Bovary, imaginarte cómo era el rostro y el entorno de Artemio Cruz o de los personajes de Rulfo. Bueno, extrañamos a veces esa dimensión de disfrute que ahora no tenemos porque, o que tenemos que proteger con un esfuerzo denodado, porque de golpe estás rodeado de imágenes, de redes sociales, de pequeños clips, ¿no? Una cultura del disfrute de lo chiquitito, ¿no? Que ha puesto la cantidad por encima de la calidad. Qué bueno celebrar el Día del Libro y a leer, que es uno de los premios más maravillosos de la experiencia.
Gracias, Fede Bonazo. Arturo Cano, ¿qué leer en estos tiempos? ¿Qué leer para no convertirnos, como bien decías al inicio, de pronto somos especialistas en aranceles? Primero migración, fentanilo, aranceles. Ahora, en esta semana inauguramos especialistas en cónclaves, en papas, y que si es un papa negro y que si ya se va a acabar el mundo. Mira, creo que yo ya estoy pasadito de moda porque suelo leer mucha poesía. Tengo, por supuesto, mis autores predilectos, mis favoritos. Leo mucha poesía mexicana, autores viejos, autores nuevos, y leo y releo a la generación del 27, que desde mi punto de vista, pues tiene algunos de los mejores exponentes de la poesía en nuestra lengua, y de ellos mi favorito es Pedro Salinas. Entonces les recomendaría esa lectura, y si no gustan de la poesía, ahorita ando leyendo un librito que me traje de Colombia, La Vorágine, que por desgracia no había leído en otro momento, y es muy, muy recomendable. Me agarro, para no quitar más tiempo del comentario, porque creo que ella dio en el clavo con este asunto de Morena y de lo preocupante que resulta que, teniendo el país la agenda que tiene, los problemas que tenemos, el partido en el gobierno se reúna para discutir los temas de su vida interna y de las reglas, del procesamiento de sus reglas. A mí me gustaría ver un partido pues movilizado en las calles, y no una reunión intramuros de 300 personas. Otro detalle interesante: cuando los dirigentes de Morena hablan del Consejo Nacional que se va a celebrar, dicen los más de 300 consejeros nacionales, y nunca precisan el número. Me costó trabajo porque no está en la página de Morena la lista de consejeros nacionales, pero la conseguí, se la pedía a alguien y la conseguí. Son 396 los consejeros de Morena. Gracias, Arturo Cano. Interesante, y sobre todo, ¿qué consejeros en cada estado? En algunos estados han dominado los cacicazgos de los gobernadores, por cierto, familiares, parientes, amigos, y dejado detrás a los fundadores de Morena. Tere Rodríguez de la Vega, ¿qué leer y con qué terminar? Yo le voy a hacer un anti-homenaje a Peña Nieto y les voy a recomendar los 3 últimos libros que he leído, porque verdaderamente mi año arrancó con mucha suerte librística y me he topado con 3 grandes libros. Ahorita mismo estoy leyendo La Vegetariana, porque llegué tarde a la moda del Nobel, a la autora Han Kang, a la autora coreana, y me está gustando, ahí voy como a la mitad, pero me está gustando, así te pone los pelos de punta, pero creo que sí es una lectura que hay que hacer. Empecé el año con un libro muy hermosísimo que mega recomiendo, de mi queridísima Marina Azagua, que se llama Archivo Agonía, y que es un libro que te provoca de todo. Le puedes reír, le puedes llorar, te interpela en muchos registros visuales, emocionales. Verdaderamente es un libro muy inteligente. Archivo Agonía de Marina Azagua. Y uno que me puso de tremendo buen humor, porque creo que es bien difícil tratar temas de paternidades ausentes y conflictivas con humor y no como desde el drama, que es de Rodrigo Solís y que se llama Si no sabes de mí es porque estoy bien. Así empezó mi año librístico, y la verdad que se los quiero compartir porque ha sido uno de mis mejores arranques de año, de encontrarme con buena literatura. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Sí, también, a mí La Vegetariana, ya la terminé, lo platicamos cuando termines, pero intenso. No lo leería de nuevo, pero bueno, ya. No dijimos postrecito, hablamos de la lectura, pero un minutito si alguien quiere decir un postrecito, Fede Bonazo. Wow, me agarraste descolocado porque pensé que el postrecito era lo de los libros. No sé qué postrecito. Afianzar. Que no sea Bimbo, que no sea Barcel tu postrecito, que no sea chatarra. Postrecito, una pregunta. Oigan, ¿cómo es posible que un tipo
del conocimiento técnico, de las convicciones políticas de López-Gatell, que ha dado una pelea valiente contra lo que es el corporativismo de la comida chatarra, de los refrescos, de las tabacaleras. Un tipo realmente que tiene claro lo que es además no solo el funcionamiento del Estado, sino las responsabilidades constitucionales de sus funcionarios. Está en la periferia, ¿no? Sigue dando batallas medio en solitario, aunque mucha gente concuerda con lo que él dice y lo escucha. Y que haya en el gabinete algunos personajes que representan todo lo contrario, que representan la unión del poder económico con el poder político, y que un tipo como Gatell haya quedado afuera, y no lo que son ya no sé si decir paradojas de la política, quizás las arbitrariedades de la política, o mejor dicho, coloquialmente, las porquerías de una política que sigue desencantando muchísimo a los ciudadanos. Gracias, Fede Bonazo. Arturo Cano, postrecito de un minutito, siempre tú tienes interesantes. Miren, pues ya para que sigamos con las lecturas interesantes, remato con eso. Les recomiendo mucho un libro ahora que está en puerta la elección judicial, Eugenio Fernández Vázquez, que es un colaborador ocasional de este espacio y también un gran editor, puso en circulación, hizo la traducción y puso en circulación un libro que se llama El Código del Capital, que explica cómo el derecho contribuye a la desigualdad y al mantenimiento de las élites económicas y políticas. Es de una pequeña editorial independiente, lo buscan así en la editorial de Eugenio Fernández Vázquez, El Código del Capital. Muy bien, gracias. Tere Rodríguez, aunque ya dijiste tus preferidos y en lo que estás, ¿cuáles serían los preferidos o qué agregar? No, fíjate que me quedo con la inquietud de que en una de esas sería bien lindo que por ahí se hiciera un anticonsejo nacional de Morena, en donde la agenda fuera la relación de la 4T con el lobby empresarial en temas como el etiquetado, la alimentación, la comida en las escuelas o las 40 horas. Los costos del pragmatismo podría ser otro gran tema. Y, por ejemplo, también, ¿por qué no la 4T en tiempos de Donald Trump? Creo que eso es lo que ese partido político debería estar discutiendo y no cómo se organizan para no comerse vivos antes del 27. Fuerte y directa. Gracias, compañeros. Gracias, Fede Bonazo, Arturo Cano, Tere Rodríguez. Siempre es un privilegio escucharlos. Gracias. Abrazos. Abrazos grandes.